Buen día, espero se encuentren muy bien. Vamos a realizar la práctica número 2 que trata sobre redención anticipada de bonos, tanto la perspectiva del emisor como la del inversionista. Este ejercicio menciona lo siguiente, que el 1 de enero la empresa Diamante emitió y vendió 100 bonos. Nos dan el precio de cada uno de esos bonos y nos dan la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva. Generalmente estos datos los utilizamos para elaborar la tabla de amortización. Sin embargo, en este ejercicio ya nos brindan esa tabla de amortización donde podemos ver que pagan intereses o pagan cupón de intereses cada 31 de diciembre. Y los cierres coinciden con esa fecha porque los cierres son el 31 de diciembre. También nos mencionan que los bonos fueron adquiridos por la empresa superinversionista. Y al ver la tabla de amortización nos damos cuenta que fueron vendidos con una prima, porque su precio de adquisición o su valor presente en la fecha de la emisión es superior al valor nominal total de esos bonos. Entonces se irá amortizando esa prima, que es la diferencia entre ambos, hasta que en su vencimiento llegue a su valor nominal total. Ahora bien, nos mencionan que los bonos tienen una cláusula de redención anticipada, es decir, a partir de esta cláusula, el emisor tiene derecho a readquirir o recomprar sus propios bonos y pagarle al inversionista que los posee en ese momento. Esta cláusula la puede ejercer a partir del segundo año, es decir, a partir del 1 de enero del 2021, al 105%. Generalmente se le paga un sobreprecio del valor nominal al inversionista, en este caso es de 5%. El 31 de diciembre del 2022 se realiza la redención del 80% de los bonos después del pago de intereses. Entonces, aproximadamente por aquí, el 31 de diciembre del 2022 se va a hacer esa redención, pero solo del 80% de los bonos. Entonces, el inversionista se va a quedar con 20%. ¿Qué nos solicitan en primera instancia? Hacer los asientos para Diamante, que es la empresa que emite esos bonos, en las siguientes fechas. El asiento de la emisión y venta de esos bonos, el asiento en el primer cierre al 31 de diciembre del 2020, el de los intereses, el pago de cupón de intereses y el 31 de diciembre del 2002. Es decir, hay asientos que no nos solicitan por acá, pero nos dicen que asuma que los asientos que no se solicitan se han realizado correctamente. Para efectos de este ejercicio los vamos a hacer todos y yo les voy a indicar cuáles asientos son los que no solicitan. Y bueno, nos piden también el asiento del 31 de diciembre del 2000X4, que sería el último asiento de pago de intereses, ya cuando el, el inversionista solo posee el 20% de los bonos, que serían 20 bonos, porque la totalidad son 100 bonos. Entonces, vamos a registrar ese primer asiento, el asiento de la venta de los bonos. El emisor recibe ese precio de los bonos, que sería el valor presente de los bonos en ese momento. Se reconoce o se registra la prima y se registra los bonos por pagar, que sería su valor nominal. Este es el asiento que generalmente hacemos cuando se emiten bonos y ese es el primero que nos solicitan. Ahora bien, dice que hagamos el asiento, el del 31 de diciembre del 2020, el primer pago de intereses. Y como la fecha coincide, es decir, estamos aquí en un cierre, pero la fecha coincide con el pago de intereses, entonces solo trasladamos los montos de la tabla de amortización al asiento. Este sería el pago del cupón, el gasto por intereses y la amortización de esa prima. Entonces lo registramos de esa forma. El pago de intereses al 31 de diciembre del 2020. No, este es aquí. El pago del cupón de intereses, que serían los 80,000, el gasto por los intereses y la respectiva amortización de la prima. Aquí puse el mismo color, esta línea, para que no nos confundamos al momento de trasladar los datos hacia el asiento. Ese es el asiento que nos piden en esa fecha, el cobro y cobro para el inversionista y pago para el emisor de los intereses. Ahora bien, nos trasladamos hasta el 31 de diciembre del 2022, que nos piden únicamente la redención anticipada. Antes de hacer ese asiento de redención, hay dos asientos que, como puse por acá, no solicitan, pero tenemos que asumir que se hicieron correctamente. Y como son dos asientos de pago de intereses,
pues se nos puede hacer sencillo realizarlos, porque al 31 de diciembre del 2021 hacemos el gasto por intereses, amortizamos la prima, en este caso, que amortizamos la prima del 2021 y ambos tienen que sumar el monto del cupón, que serían 80,000. Eso mismo pasa el 31 de diciembre del 2022. Eso pasa antes de hacer la redención. Entonces, ese asiento tenía que contabilizarlo la empresa emisora. Registra el gasto por intereses, amortiza la prima y paga el cupón de intereses. Ahora sí, estos dos asientos, como menciono por acá, no los pedían, pero teníamos que asumir que se hicieron correctamente y acabamos de hacerlos correctamente. Entonces, nos piden la redención anticipada de esos bonos, donde el emisor paga por el 80% de esos bonos. Entonces, tienen que disminuir el 80% de los bonos por pagar, disminuir el 80% del saldo de la prima por pagar, prima en bonos por pagar, y vamos a registrar ese asiento. El asiento de la redención anticipada. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber cuánto es el 100% de los bonos por pagar, que sería el valor nominal. También lo podemos obtener del asiento que registramos inicialmente. El 80% de esos bonos serían 800,000 y es por lo que va a disminuir la cuenta de bonos por pagar porque es la cantidad de bonos que está pagando o readquiriendo. Entonces, en el asiento, al debe, disminuimos los bonos por pagar por 800,000. ¿Qué nos falta por aquí? El saldo en la prima en bonos por pagar al 31 de diciembre del 2022. Ese dato podemos obtenerlo de dos formas. Primero, mayorizando. Podemos mayorizar la prima que registramos inicialmente menos todos las amortizaciones que hicimos en los asientos anteriores y así obtenemos el saldo de esa prima en bonos por pagar. Otra forma es fijarnos en la tabla de amortización cuántos años o cuántos plazos quedan por amortizar. Falta amortizar el 2023 y el 2024 y así obtenemos que es exactamente el mismo monto. Entonces, sabiendo esto, que es el saldo en la prima en bonos por pagar a esa fecha, a 31 de diciembre del 2022, vamos a disminuirla por el 80%, que es lo que se está haciendo en la redención de estos bonos. Entonces se disminuye la prima en bonos por pagar por ese importe. Ahora bien, tenemos que saber cuánto está pagando el emisor por esos bonos. Está pagando el 105% del valor nominal. Sabemos que el valor nominal son 800,000, el valor nominal de lo que se está redimiendo. Y lo multiplicamos por el 105% para saber cuánto pagó el emisor en ese momento de la redención. Pagó 840,000 y es lo que está disminuyendo por ese desembolso de efectivo. Ahora bien, esta redención puede generar una ganancia o una pérdida debido a que los bonos tienen un valor actual, un valor en libros en el momento que se está haciendo redención de X monto. Y lo que se está pagando puede ser diferente a ese valor en libros que tienen los bonos. Entonces es importante saber cuál es el valor en libros actual de esos bonos. Lo podemos obtener de la tabla de amortización. Sabemos que el 31 de diciembre del 2022, de acuerdo con nuestra tabla de amortización, el valor en libros del 100% de los bonos es de 1,036,000. Pero necesitamos saber el valor de los bonos que se están redimiendo. Entonces son solo el 80%. Ahora sí, aquí hacemos una comparación. El valor actual o en libros de esos bonos es de 829,000 aproximadamente. Y el emisor está pagando por ellos 840,000. Entonces, está teniendo una pérdida porque está pagando más dinero por unos bonos que valen menos. Y registramos esa pérdida. Y la suma de estos tres datos tiene que ser igual a 840,000, que es lo que está pagando. Y vemos que así hicimos correctamente el asiento de la redención anticipada. Ahora bien, ¿qué nos
solicitan en última instancia el asiento al 31 de diciembre del 2024 únicamente de los intereses. ¿Por qué no mencionan únicamente? Porque en ese momento están sucediendo dos asientos. Uno es el pago de los intereses y otro es el pago del principal. El pago del principal no nos lo están pidiendo, pero igual lo vamos a hacer. Entonces, sin embargo, aquí al cierre del 2023 hay un asiento que no solicitan, pero vamos a hacer también. Y a partir de esta fecha que acabamos de hacer la redención, el inversionista solo posee el 20% de los bonos, entonces solo se tiene que pagar el 20% del cupón, porque el otro 80% ya se había readquirido. Entonces, al cierre del 2023 se registra el gasto por interés del 20%. Se registra también la amortización del 20% y ambos tienen que sumar el 20% del cupón de intereses. Entonces, ese es el asiento al 31 de diciembre del 2023. Ahora bien, falta el que nos solicitan, el que nos están pidiendo del 31 de diciembre del 2024. Es exactamente el mismo asiento, por eso se nos facilita, donde tenemos que hacer el registro del gasto por intereses del 20%, el registro de la amortización, de la última amortización de la prima por el 20% y el pago de ese cupón. Y lo registramos que es por 16.000. Y aquí podemos ver si multiplicamos el 80%, si multiplicamos los 80.000 por el 20%, nos damos cuenta que sí, el 20% de ese cupón es de 16.000. Ahora bien, ya se realizaron todos los asientos que nos pedían. Sin embargo, para tener todo el panorama completo de este ejercicio para el emisor, el 31 de diciembre está sucediendo otro asiento, que es que ya vencieron esos bonos. Entonces, tiene que pagar el monto del principal y ya disminuir el saldo de los bonos por pagar. Entonces, se tienen que cancelar esos bonos, donde vamos a disminuir ese monto del principal por el 20% restante y vamos a pagarlos. Ese sería el último asiento que se hace sobre estos bonos para el emisor. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de este ejercicio. Ahora nos piden en esta segunda parte que realicemos los asientos para la compañía superinversionista. ¿Quién fue la empresa que compró los bonos? Nos piden Nos piden una serie de asientos, pero necesitamos saber cuál es el método o el modelo por el cual está registrando esta inversión. Y aquí nos lo menciona. La inversión se contabiliza al valor razonable con cambios en otro resultado integral para las siguientes fechas. Estas son las fechas que nos solicito. Entonces, el 1 de enero del 2020 es el momento en que se está comprando esa inversión. El inversionista registra su inversión a valor razonable con cambios en otro resultado integral y registra el desembolso de dinero que está haciendo por esa inversión. Entonces, ¿cuál es el monto por el cual registra la inversión? El precio que está pagando. Y así hace el primer asiento al 1 de enero del 2020. Luego nos piden que hagamos el asiento al 31 de diciembre del 2020. Ahí hay que hacer dos asientos. Uno por el cobro de los intereses y la amortización de la inversión y el otro por la valoración a su valor razonable y nos dan cuál es el valor razonable de los bonos. Entonces vamos a hacer ese asiento. Primero, el cobro de los intereses. Y aquí utilizamos la tabla de amortización, donde vamos a registrar en bancos el cobro de ese cupón, vamos a registrar el ingreso por intereses y vamos a amortizar la inversión. Amortizarla porque como la compramos con una prima, igual iremos registrando esa amortización, restándola hasta que llegue a su valor nominal. Y así hemos registrado ese cobro de intereses. El segundo asiento que hay que hacer es comparar el valor en libros de esa inversión y el valor razonable para así saber cuánto aumentó o disminuyó la inversión y hacer su registro, teniendo el cuidado que como estamos haciendo
el registro mediante el método de valor razonable con cambios en el otro resultado integral, esa diferencia se va a ir al otro resultado integral. Entonces, por aquí tenemos lo siguiente, siempre ir mayorizando la inversión nos ayuda a saber cuál es el valor en libros en el momento que vamos a hacer esa comparación. Entonces, el valor en libros de la inversión es la mayorización, el monto por el cual la registramos menos la amortización que acabamos de registrar. Entonces, si lleváramos aquí la cuenta T con la mayorización, nos damos cuenta que el valor en libros de la inversión al 31 de diciembre del 20 es de 1.069.302. Ahora bien, nos mencionan que el valor razonable de cada uno de esos bonos o el valor de mercado es de 10.100 colones. Entonces, como hay 100 bonos, la inversión se realizó en 100 bonos, el valor razonable o el valor de mercado de esa inversión en esta fecha es de 1.010.000. Entonces podemos ver que la inversión está disminuyendo su valor. Entonces tenemos que hacer un asiento donde disminuimos la inversión por esos 59.000 y llevamos eso al otro resultado integral por esos 59.000. Esto recordando que porque el valor razonable es menor al valor en libros, entonces se está viendo una pérdida que se registra en el otro resultado integral por el método en el que estamos contabilizando la inversión. Entonces registramos esa evaluación de inversión. Es importante, ¿verdad? Poder llevar también una mayorización de la cuenta ahora y evaluación de inversiones. Entonces, ¿qué nos solicitan a continuación? Bueno, ya hicimos el asiento el 1 de enero del 2020. Hicimos el asiento el 31 de diciembre del 2020. Los dos asientos que nos pedían. Y ahora nos dicen lo siguiente. Haga el asiento el 1 de enero del 2021 posterior al cobro de intereses. Es decir, no hacemos el asiento en cobro de intereses y asumimos que en esa fecha se da la redención. Ah, bueno, aclarando que el cobro de intereses fue al 31 de diciembre y la redención se está dando el 1 de enero. Entonces, sí, ya para recapitular, este asiento sí lo hicimos. Y entonces, hacemos la redención asumiendo que se da en esa fecha y nos olvidamos en la fecha en la que hicimos el asiento desde la perspectiva del emisor. Nos están pidiendo que asumamos otras condiciones. Entonces, igual si se redimen el 80% de los bonos. Entonces, la redención sea el 1 de enero de 2021 por el 80% de la inversión. Entonces, ¿cuál es el valor en libros de la inversión? El valor en libros de la inversión lo acabamos de obtener, porque acabamos de hacer el ajuste para dejarla a su valor razonable o actualizarla a su valor razonable. ¿Cuánto es lo que se está redimiendo? Se está redimiendo el 80% de esa inversión. Entonces, tenemos que disminuir la inversión por 808.000. Y por eso vamos a disminuir la inversión en el asiento. Ahora bien, ¿cuánto nos está pagando el emisor por esa redención? Nos está pagando el 105% del valor nominal. Sabíamos por los cálculos anteriores que el valor nominal de ese 80% de los bonos eran 800.000 y nos están pagando el 105%. Entonces, el, el inversionista va a recibir en bancos el monto de 840.000 y aquí se puede generar una ganancia o una pérdida en la redención. ¿Y cómo la determinamos? Sabemos que el valor en libros de la inversión es de 808.000. Ahora bien, nos está pagando el emisor 840.000. Entonces, nos está pagando más por una inversión que vale menos. Y por ende se genera una ganancia por 32.000 que vamos a registrar como ganancia en redención anticipada. Ahora bien, entonces, si nosotros mayorizáramos la inversión, nos vamos a quedar solo con el 20% y el inversionista se va a quedar solo con el 20%
de esa inversión, porque acá el emisor acaba de ejecutar la cláusula donde le redime el otro 80%. Ahora bien, estamos realizando esta inversión bajo la contabilización a valor razonable con cambios en el otro resultado integral y tenemos esta cuenta donde habíamos registrado las valoraciones anteriores. Sin embargo, ya nosotros como inversionistas no tenemos el 100% de esa inversión en los bonos, sino que tenemos el 20%. Entonces, la cuenta de ORI, valuación de inversiones, tenemos que disminuirla o tenemos que extraer, por decirlo de alguna forma, el 80% del cual se hizo la redención. Entonces, esa parte sería como realizar esa pérdida. Entonces, el ORI, evaluación de inversiones que habíamos registrado anteriormente al debe, lo vamos a disminuir por el 80%. Y también eso se va a ir a disminuir las utilidades retenidas por el 80%. Entonces esto lo podemos mayorizar y la cuenta de oro y evaluación de inversiones se va a quedar por el 20%, que serían 11.860, para que corresponda con el 20% de la inversión con el cual él se quedó después de la redención. Y estos eran los asientos que no solicitaban. El asiento de la adquisición de esa inversión, cobro de intereses, valoración a su valor razonable y la redención anticipada, donde tenemos que reversar la evaluación de inversión con cambios en el otro resultado integral, porque solo nos quedamos con el 20%. Y así culminamos este ejercicio.